Hoy en Asus, entérese en qué consiste la pérdida auditiva, mejor conocida como presbiacusia, que surge de los cambios en el oído interno de una persona según envejece. Pero la presbiacusia también puede ser resultado de los cambios en el oído medio o de las vías nerviosas que conducen al cerebro. Con mayor frecuencia ocurre en ambos oídos, afectando por igual, dado que el proceso de pérdida es gradual. Las personas que tienen presbiacusia no pueden darse cuenta de que está disminuyendo su audición. En el estudio de los especialistas nos acompaña el doctor José Miguel Figueroa, médico otorrino. El colon o intestino grueso es la parte final del aparato digestivo, donde finalizan los procesos de absorción de alimentos y se procesan los residuos orgánicos que se eliminan al exterior en forma de heces. Existen muchos trastornos que pueden afectar su capacidad para funcionar adecuadamente, entre ellos cáncer de colon, pólipos del colon, colitis ulcerativas, diverticulitis, síndrome del intestino irritable. Hoy, en A Su Salud, el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos explica la sintomatología de estas enfermedades y la importancia de un diagnóstico temprano. Además, la rinoceptumplastía, un procedimiento en cirugía estético-facial que implica corregir un problema funcional del tabique o deficiencia en la respiración y al mismo tiempo realizar un cambio estético. Hoy, en A Su Salud, expertos en cirugía de nariz muestran un caso clínico de rinoceptumplastía, cómo se realiza y los beneficios. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, pues ya estamos en A Su Salud, amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad en cualquier punto de la República Mexicana donde está llegando esta ciudad, esta señal, muchísimas gracias por recibirnos. Para el público que nos sintoniza en internet en tiempo real en www.megacanal.tv, muchísimas gracias. Al público que nos visita en nuestras páginas, en nuestros archivos, en www.asusalud.tv, en esta página web, en este sitio web, pues tenemos todos los links para que puedas accesar a redes sociales, a Facebook, a Twitter, en YouTube también puedes ver estos programas. Este programa de hecho lo podrás ver en unos días más por YouTube también, para que lo puedas disfrutar si es que te pierdes de alguna entrevista. Bien, pues vamos a platicar el día de hoy, nuestra primer charla con el otorrino, con el doctor José Miguel Figueroa. Bueno, él es médico otorrino y vamos a platicar de lo que es un problema muy frecuente después de cierta edad, así como hay problemas de la vista, la presbicia, pues en el oído también existe algo similar que es la presbiacusia. Vamos a platicar de lo que es la sordera, los distintos procesos de sordera o etiologías de la sordera, hay distintas, y la prevención, sobre todo que hoy en día, amigos de Su Salud, se puede vivir de una forma eficaz, sin problemas de sordera, atendiéndose adecuadamente. Todo esto platicamos pues con el doctor José Miguel Figueroa, otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, mucho gusto en estar contigo y en tu audiencia. Gracias, doctor. Pues estamos platicando de esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente es la sordera? Muy común en México, en todo el mundo, es muy común la sordera de todos tipos, y da lo mismo la edad, es de mayor preferencia en la edad media, en la edad adulta, pero lo encontramos en adultos, en jóvenes, en niños, en ancianos. Es muy, muy, muy común. Hay diferentes causas, Joel, que era lo que comentamos hace un momento, y que no tenemos por qué mantenernos, no tienen por qué mantenerse aisladas las personas. Vivir en el mundo del silencio, ojo, estar en una reunión y no poderte enterar de la conversación con las demás personas, eso le genera a la gente muchos problemas, al principio de tipo emocional y luego de tipo psicológico. Lo que tú acabas de mencionar ahora, la presbiacusia, vas perdiendo la capacidad de entender la palabra, Joel, y tus mismos amistades, los mismos pacientes te lo dicen: doctor, es que escucho pero no entiendo. Entonces eso la gente va haciendo que psicológicamente se va retrayendo. ¿Para qué acudo a la reunión? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué voy al cine? Sí, oigo pero no entiendo. En la primera etapa es silencioso esto, ahora sí que va a acelerarse. La sordera en su etapa inicial es silenciosa, ¿no? Totalmente silenciosa. Se van deteriorando las células, como lo hemos comentado en otros programas. Se van deteriorando las células del órgano de la audición por el paso de los años, como lo acabas de mencionar con la presbicia.
Entonces, ahí es donde la gente debe de darse cuenta, debe de ser consciente, que es lo que queremos, que acuda con su otorrino para que le hagan el estudio, Joel, un estudio audiométrico, se den cuenta que está perdiendo audición y empiece a ser más consciente del problema y acudir a que le hagan la adaptación de un auxiliar auditivo. Es la forma, es la respuesta a la pregunta tuya concreta. Tú detectas que la lesión de las células nerviosas de la audición se está disminuyendo, entonces pones un implante, un auxiliar auditivo de la nueva tecnología que hay, porque todos son aparatos para oír, pero las nuevas tecnologías de auxiliares auditivos son los aparatos cuya función es estimular a las células nerviosas que están menos deterioradas en el porcentaje que ellas lo necesitan. O sea, es rehabilitatorio. Es rehabilitatorio, por eso es que es la respuesta a lo que tú me preguntabas. Y las células que más están desgastadas las estimula más el auxiliar auditivo. Entonces ya la gente ya no tiene el disconfort o el me molesta el auxiliar. ¿Para qué quiero el aparato? ¿Para qué hago el gasto? No son baratos los nuevos aparatos, pero si usted se atiende a tiempo y se le adapta un auxiliar de estos, Joel, vas previniendo que tus células nerviosas del órgano de la audición se vayan deteriorando. Muy bien, doctor. Entonces, a ver, para que quede claro en nuestro auditorio, sí, si alguno de nosotros sufrimos una lesión, un trauma auditivo, un trauma sonoro, vamos a pensar, un fuerte golpe, un fuerte sonido, un fuerte impacto sonoro, a una edad temprana, no importando, llegando antes de los 40 incluso, o sea, porque existe también la presbiacusia que se va perdiendo gradualmente sí, después de esta edad. Pero bueno, en un trauma auditivo, doctor, si llegamos a tiempo, obviamente hay lesión de las células, como usted lo menciona, pero ¿hay manera de rehabilitarlas a través de estos aparatos? La respuesta es: en cuanto te des cuenta que acabas, o tu hijo, porque no hay edades, pero por lo regular es de los adolescentes, con los auxiliares para oír, con los audífonos para oír, que se dan cuenta que perdieron o le llaman disminuir la audición, debe de acudir inmediatamente con el especialista que le quede ahí en su ciudad para que le diagnostique la enfermedad que se llama trauma acústico. Una vez que se diagnosticó, se da tras su tratamiento. Y si no hay la respuesta adecuada, entonces tú le puedes adaptar un auxiliar siempre y cuando las células del órgano de la audición no estén lastimadas y sean susceptibles a ponerle un aparato. Así como hay mucha gente que está fuera de los centros urbanos, de que les cuesta todavía trabajo llegar al otorrino por la causa que sea, o llegar al audiólogo para que le hagan su estudio, Joel. Una vez que no lo pudieron hacer, pero que ellos están conscientes que no oyen, entonces acuden y se hace un estudio de audición, se ve que el umbral auditivo sea susceptible a la adaptación de un auxiliar, funcionan perfectamente, ya no hay por qué quedarse sordos. Bien, pues llegar a tiempo, ¿no? Y es importante, amigos, pues que sepan que existen todos estos estudios, diagnósticos específicos para conocer los nervios lesionados. ¿Se hacen estudios para saber cuáles son? Son las frecuencias, es nada más el nervio auditivo, es uno derecho y uno izquierdo, pero son las células nerviosas las que se lastiman en el impacto, en el trauma sonoro. En los cazadores, Joel, en gente que trabaja con los ingenieros en música, todos estos son susceptibles al deterioro progresivo por los impactos sonoros o a un trauma acústico brusco. A ver, el público por Face pregunta, bueno, ¿un aparato auditivo, los Walkman, por ejemplo, son capaces de producirme sordera? Sí, se la pueden llegar a producir si desafortunadamente algún amigo le sube el volumen, tiene un incremento del volumen o algo sucede en los Walkman, que haya una distorsión, un incremento en el sonido y sea un trauma acústico, repentino, un trauma brusco súbito, sí te llega a producir una sordera. La enfermedad se llama trauma acústico. Doctor, ¿y si no se trata entonces, esta va en progresión, esa sordera? Tienes un lapso, es como un impacto, es un knockout a las células cocleares. Tienes un rango de 96 horas aproximadamente para ser diagnosticado por tu especialista y por el estudio de audición para implementar un tratamiento de desinflamación y oxigenación para rehabilitar, para recuperar a las células del órgano de la audición. Pues sí se atienden y se recuperan, Joel, perdón. Sí, doctor. Bueno, son cosas que pasan desapercibidas por mucha gente. Pensamos que un sonido en altos decibeles no nos puede afectar,
podemos ir a un lugar y escuchar una música muy fuerte. Los jóvenes hoy en día que en las esquinas en todos lados escuchan los sonidos a altos decibeles. Esto entonces nos puede llevar a una sordera paulatina, y si está muy marcado agresiva, pues puede dañar los nervios. Así es, se daña el órgano de la audición, se llama sordera brusca, la debes de atender de inmediato, y si no se pudo por el factor que sea, entonces es susceptible a poderse adaptar un auxiliar auditivo. Le voy a pedir a Román que me ponga brevemente este video para que nos explique el doctor de esta maravilla. Tenemos un minuto más o menos para que nos lo explique brevemente, y luego les vamos a invitar para que conozcan también de todos los estudios y diagnósticos que se pueden hacer a través de aparatología muy moderna en Oticon. Vamos a ver este video. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Sí, con mucho gusto. Tenemos la capacidad, tienes la oreja, que es la parabólica, puedes señalar, que recibe la onda sonora. Esta se canaliza a través del conducto auditivo externo, cuya primera etapa es la membrana timpánica. Es la membrana timpánica que hace vibra al recibir la onda sonora. Esta está conectada al primer hueso, a los 3 huesecillos que son martillo, yunque, y el tercero que es el estribo. Aquí vibran los huesecillos y se transmite la vibración aquí, a través de este huesecillo que es el estribo. Aquí entra en la ventana oval, y aquí están los líquidos, de aquí vienen las rampas, Joel. Son 2 rampas, la rampa vestibular y la rampa coclear, que por dentro son líquidos especiales en cuyo interior vive el órgano de la audición neurológico o cóclea. Dentro de la cóclea hay unas células nerviosas que son las que te explicaba, que a la hora de recibir el impacto sonoro, la vibración muy fuerte, esto hace que se transmita el efecto, el impacto, un knockout, y entonces el oído, el estribo, entra, se incrusta en la rampa vestibular, manda, aquí la tienen, estas son las rampas, la vestibular y la coclear, y aquí tienen ustedes, aquí en esta parte faltan las células nerviosas, que son unos pelitos, son unos vellitos que se mueven onduladamente según la frecuencia y la intensidad del sonido. Entonces, el impacto sonoro de lo que estábamos hablando, el trauma acústico, se produce por el desplazamiento. El impacto sonoro de lo que definitivamente a las células nerviosas. Esta es una de las sorderas. Si aquí se recupera, si son atendidos inmediatamente dentro del rango de las 96 horas, la recuperación de un 8% tienen muy buen pronóstico, Joel. Pues qué interesante esto, y así es como se da el efecto. Usted hay una conexión también al cerebro, ¿no? Sí, aquí vienen, la conexión viene aquí vienen las células, y aquí viene las fibrillas, las microfibrillas nerviosas. Esas de cuenta los microcables que componen un cableado eléctrico. Esto se recibe, aquí hay un mecanismo de unos piedrecillas que se llaman otolitos, etcétera, que se mueven y transmiten una diferencia de presiones electromagnéticas, y estimulan aquí a la célula nerviosa, muy única, pero son millones de miofibrillas que forman el nervio auditivo. Sale el nervio auditivo de la célula y se forma el tronco del nervio auditivo, que sale disparado a través de la parte posterior junto con el nervio del equilibrio y el nervio facial, y se va a su integración auditiva en el oído cerebral, que está en la parte posterior, en la parte central posterior del cerebro. Este es el mecanismo, Joel. Esta es la cóclea. Pues qué maravilloso, ¿no? Esto es una maravilla. Este es el órgano de la audición, este es el órgano del equilibrio. Aquí tienes los nervios del equilibrio que le avisan al organismo de todos los vértigos y de todas las enfermedades. Y aquí tienes el órgano de la audición con sus miofibrillas, y aquí tienes ya el nervio auditivo. Otra de las sorderas, Joel, que también pueden ser atendidas susceptibles a la aplicación de un aparato, de un auxiliar auditivo, son las sorderas de transmisión, en las cuales se infecta, y el paciente se infecta el oído medio, se rompe la membrana timpánica y se infecta por dentro. Muy bien, pues suéltame el video de una vez para ver cómo termina Román, y aquí es donde termina, precisamente se va hasta todo lo que las dendritas auditivas.
Hasta el cerebro. Hasta el cerebro, efectivamente. Y bueno, esta es una maravilla, por eso es importante cuidar nuestro oído, nuestra zona auditiva. Esto me hace pensar, el telégrafo aquí seguramente fue donde creado, ¿no? Bueno, pues hay que cuidar este órgano, o estos órganos que pues nos acompañan todos los días y que no les prestamos atención, no le damos atención a nuestros oídos. Eso de limpiarse, por ejemplo, con cotonetes los oídos, doctor, el pabellón auricular y luego por dentro es... El pabellón auricular, todo lo que gusten, por delante y por detrás. El cotonete no es funcionalmente bueno debido a que la cera se produce en etapas, en granitos, y el cotonete tiene casi el diámetro del conducto, entonces tú la vas empujando y vas formando un tapón allá adentro. La cerilla normalmente tiende a salir. Por dentro no meta nada. Ni tocarlo. No tocarlo. Muy bien, doctor. Y la prevención de visitar para toda esa limpieza hay que hacerlo cuando menos... Una vez al año. Hay gente que es muy cerillosa, cada 6 meses acudan con su otorrino, o una vez al año acudan con el otorrino, con el especialista para que le haga una limpieza. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Joel. Doctor José Miguel Figueroa Chávez, otorrinolaringólogo, su teléfono lo ve en pantalla, 0133-3641-9380, para que pues lo visite y haga diagnósticos oportunos. Con mucho gusto, Joel. ¿Hay manera de prevenir la sordera? Sí. Sí se puede prevenir la sordera haciendo, sobre todo cuando hay una sordera heredofamiliar, pues es importante. Acuda pues a todas estas revisiones periódicas, haga prevención auditiva. Oticón, Guadalajara. ¿Tiene dificultad para oír la televisión o le dicen que el volumen es demasiado alto? ¿Se le dificulta comunicarse en un grupo pequeño de personas o en ambientes ruidosos? ¿La necesidad frecuente de pedir a las personas que repitan? Cuidado, le sugerimos ponerse en contacto con un médico profesional en audiología y realizarse un estudio. La sordera se observa en pacientes de 40 años en adelante. También se pueden ver en niños y en adolescentes. Los síntomas de la sordera empiezan ya sea los pacientes no logran escuchar bien la televisión o el radio, no pueden tener una conversación sin estar preguntando qué dijo, repetir lo que le están preguntando, o se están aislando completamente porque no escuchan y al escuchar no entienden. La pérdida de audición es la consecuencia natural del envejecimiento y la capacidad de audición empeora a partir de los 30 a 40 años. El estudio de audiometría consiste en poner en cada oído un audífono en donde se les emiten unos sonidos ya sean agudos y graves a diferentes decibeles, entonces ahí es donde nosotros sabemos qué grado de audición tiene y qué pérdida tiene. Una pérdida de audición puede remediarse si la persona con alteración auditiva recibe el tratamiento adecuado o el audífono indicado. Amigos de A Su Salud, aquí en Oticón, Guadalajara, te invitamos a realizarte el estudio de audiometría totalmente gratis, en donde te valoraremos el grado de pérdida auditiva y te probaremos un aparato de acuerdo a la necesidad de pérdida auditiva que tienes. En Oticón, Guadalajara, contamos con los audífonos más avanzados que incorporan tecnología digital que permiten conseguir una gran calidad sonora, mayor inteligibilidad y se programan de forma personalizada para cada usuario. Oticón, Guadalajara, Aztecas 396, Colonia Monraz, Guadalajara, Jalisco, 3813-1302. Son muchas las personas que han evitado una diálisis. En el Centro del Riñón Guadalajara, nefrólogos especialistas tienen alternativas médicas para ti. Yo estaba a punto de ser dializada o de un trasplante al riñón y gracias al doctor Ramos en una semana he sentido mucha mejoría. Sí, nosotros hemos notado cómo ha ido mejorando su ánimo, cómo ha vuelto otra vez ella a la vida. Para pacientes con insuficiencia renal crónica que llegan de manera oportuna a ser evaluados, logramos mejorar su calidad de vida, llevar una condición óptima y reintegrarse a una vida normal. Conozca nuestros tratamientos a base de nutrición y probióticos. Haga prevención y cuide sus riñones. La diálisis hoy en día tiene forma de prevenirse. Si tú tienes diabetes o alta presión, estás en riesgo de insuficiencia renal crónica. Contamos con nuestra unidad de diagnóstico de laboratorio para análisis clínicos especializados e imagenología en las enfermedades del riñón. www.centrodelriñonguadalajara.com.
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Jesús Guerrero Tarín, el doctor Guerrero Tarín, Enrique Guerrero Tarín, bueno, va a platicar con nosotros, él es coloproctólogo, y bueno, vamos a platicar de las enfermedades más frecuentes de lo que es el colon, el recto y el ano, que son diferentes, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de lo que es la coloproctología, que es la subespecialidad de la medicina en la cual estudiamos y damos manejo médico y quirúrgico también, de las enfermedades del colon, recto y ano, como tú bien dijiste. Bien, doctor, ¿y cuáles son las más frecuentes? Bueno, yo sé que también hay enfermedades muy propias de cada etapa y edad. Porque la rehabilitación va más frecuente, como una colitis, en fin, algunas otras enfermedades específicas, ¿no? Sí, lo que más vemos en nuestra consulta es la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Muy común la llamada colitis, el síndrome de intestino irritable, la colitis nerviosa. Ese es un mal común en nuestros pacientes. Quizás por lo que hemos mencionado antes, lo del cambio de dieta, el aumento del estrés. ¿Esas son las causas, doctor? Son las causas principales. Pero como los síntomas pueden ser comunes para otro tipo de enfermedades más serias, como las enfermedades neoplásicas, pues sí es necesario que las personas tengan un estudio adecuado, ¿no? Y que acudan con el especialista, que en este caso pues somos nosotros. El síndrome del colon irritable, ¿este es un padecimiento entonces que se da en jóvenes? ¿Es muy común en jóvenes? Sí, desde pacientes muy jóvenes, principalmente en mujeres lo vemos. Está asociado a estrés, está asociado también a algunos trastornos alimentarios. Ajá. Dietas bajas en fibra, rica en grasas, rica en harinas, ¿sí? Y por su... Muchísimo. Y bueno, y las personas que tienen un problema en el colon, pues secundariamente pues se van como relación causa-efecto, van a enfermarse del ano recto. Doctor, ¿qué siente el paciente? ¿Cuáles son los síntomas del paciente cuando empieza a experimentar un síndrome irritable? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Distensión, dolor cólico abdominal, diarrea alterno con estreñimiento, evacuaciones explosivas, llegan a presentar tal disconfort que pueden llegar a dejar de ir a trabajar, producir incapacidad temporal. Sí. ¿Qué se siente, doctor? ¿Es una inflamación? ¿Es un dolor? Pues los pacientes lo describen de esta forma. En la mañana se ponen su ropa, se cambian, se van a trabajar y esa misma ropa les queda muy, muy apretada en la tarde. Sí, eso es muy común de nuestros pacientes, sobre todo a las mujeres. Distensión, dolor cólico abdominal y diarrea, estreñimiento. Son los síntomas principales. Los síntomas principales, lo que es el colon irritable, o colitis, ¿no? Comúnmente llamada colitis. Y hay un tratamiento, desde luego, específico. Son curables estas enfermedades, pero muchas veces el paciente las va dejando, doctor. Sí, esto tiene que ver mucho con los hábitos. Nuestro objetivo es mejorar la dieta y dar algunos medicamentos, prescribir medicamentos que ayudan a que ya no se dé el espasmo, que no haya tanta distensión, corregir el problema de estreñimiento, diarrea. ¿Cuál es el riesgo, doctor? Si no se trata una colitis, un síndrome irritable, de colon irritable. En sí, en el caso de este padecimiento del que estamos hablando, pues el disconfort diario que tiene el paciente, viven mal, ¿sí? Pero aquí es importante, como se está viendo en la imagen, pues dilucidar si no hay otro problema, porque los síntomas pueden ser comunes. Por ejemplo, en el caso de un cáncer, de una colitis ulcerativa, que es algo más serio, es una enfermedad pues prácticamente que el mismo cuerpo hace defensas contra sí mismo y daña la mucosa del colon y el paciente pues siente distensión, dolor, pero ahí se presenta sangrado. Hay personas que empiezan a presentar estos síntomas y pueden tener pues un tumor, un cáncer. Por ejemplo, esos son los pólipos del colon. ¿Qué son los pólipos del colon? Los pólipos del colon son excrescencias, pequeños tumores que generalmente al inicio son tumores benignos y con el tiempo se sabe que estos pueden avanzar a un adenoma y posteriormente a un carcinoma. Sí, son pequeñas bolitas, por llamarlo así, que están en el colon. Que son las que se tienen que diagnosticar en una etapa temprana. Sí, se dice que cuando diagnosticamos un adenocarcinoma, un cáncer en el colon, empezó por lo menos 3 a 5 años antes. ¿Y qué son los divertículos? Los divertículos son una especie de bolsas o sacos que se forman en la pared del colon y es porque él mismo pierde la pared su elasticidad normal y empiezan a hacerse pequeñas herniaciones. Es como cuando inflamos mucho una llanta y se hace así como un poquito boluda, así le pasa al colon. Pierde su elasticidad normal y empieza a herniarse. Y se forman muchos, generalmente están en el colon izquierdo de nuestra población, en una parte que se llama colon sigmoides, y cada uno de ellos puede comportarse como si fuera un apéndice, puede llegar a perforarse, inflamarse,
puede llegar a sangrar. Y cuando sangran muchísimo. Y en ocasiones, cuando es algo crónico, pueden llegar a cerrar un poco el colon o a perforarlo y requerir una cirugía de urgencia. ¿Y su tratamiento qué es, quirúrgico o medicamentoso? Al inicio puede ser un tratamiento médico, sobre todo una dieta rica en fibra, tratamiento antiinflamatorio. En ocasiones podemos frenar este cuadro cuando ya hay una diverticulitis, o sea, inflamación de los divertículos con infección, con antibiótico, con reposo intestinal, o sea, con ayuno, y puede el paciente estar bien. Y ya cuando esto se complica, pues tiene indicaciones agudas la cirugía e indicaciones ya crónicas. En las indicaciones agudas es el sangrado, el principal, y la perforación, la principal indicación, y en el caso crónico, pues cuando ya está un poco cerrado el colon o muy cerrado. Si tenemos que retirar parte del colon, es una cirugía ya muy, muy grande. Bien, y luego vienen otras enfermedades también frecuentes del colon, del ano y del recto. Bueno, vienen lo que son todos los problemas de hemorroidales, por ejemplo, ¿no? Claro, se dice que todos tenemos hemorroides, o sea, tenemos esas venas ahí en el conducto anorrectal, en el ano, en la parte final del intestino grueso, y cuando empezamos a caminar, cuando aumentamos de peso, en el caso de las mujeres, los embarazos, diarrea, estreñimiento crónicos, a veces no se sabe ni por qué, pero estas venas se empiezan a dilatar y empiezan a protruir y empiezan a sangrar. Y pues producen disconfort, producen comezón, dolor, una masa ahí. El paciente incluso necesita, ya en estadios más avanzados, regresar esa masa hacia dentro del recto, y pues le produce muchos problemas. Es lo mismo hasta para trabajar. Hay pacientes que llegan a tener anemia importante por el sangrado de la enfermedad hemorroidal. Hay otras patologías también, de lo que vemos más comúnmente en nuestra consulta, la fisura. Es una úlcera que produce mucho dolor, como si le estuvieran cortando ahí en el borde del ano. Cada vez que el paciente evacúa tiene esta molestia. Y el sangrado también, nada más que en este caso el sangrado, en lugar de ser que gotea como cuando uno se corta un dedo en la enfermedad hemorroidal, es sangre fresca, aquí es al asearse nada más. Y el paciente cada vez que va al baño está sufriendo, cada vez que va a defecar, a veces aunque ya no tenga estreñimiento, y esto le trastorna la vida al paciente. Y hay otras patologías que, bueno, son agudas y crónicas, como el caso de los abscesos, infecciones perianales, crónicos como el caso de las fístulas, pacientes que tuvieron un absceso, siguió la supuración y el paciente sigue ahí con mucha descarga. Pues esas son algunas de las patologías o enfermedades más frecuentes dentro de lo que es el colon, el ano y el recto, las enfermedades las enfermedades que atiende el coloproctólogo, y que pues sus diagnósticos son, como en todo, muy importantes, doctor. Empieza toda esta gama de padecimientos del colon, bueno, con un problema de constipación, con un problema de estreñimiento, etcétera, y hay que acudir, y muchas veces, pues como en muchas enfermedades, hacemos la automedicación. Sí, y es muy común en las enfermedades que nosotros vemos, porque las personas por pudor no aceptan, se resisten a ir al proctólogo. ¿Por qué? Pues porque les da vergüenza, eso es lo principal. Pero aquí el doctor Guerrero Tarín siempre entusiasmado para que el público y todo aquel que sufre de cualquier problema del colon, del ano, del recto, bueno, problemas hemorroidales tan frecuentes en personas que trabajan, que están por mucho tiempo sentadas, que tienen poca actividad física, que llevan una vida sedentaria, bueno, es importante revisarse a tiempo y saber que existen tratamientos que pueden cambiar pues todo el curso de la historia, ¿verdad, doctor? Claro, sí, pero lo más importante pues es tener el diagnóstico, ¿no? Saber qué tiene el paciente para poderle ofrecer el mejor manejo, para no tener que llegar a cirugías o a procedimientos complejos. ¿Qué nos ofrece para el público? Bueno, para las personas que nos están escuchando de tu programa, la consulta a mitad de precio, de 1,000 pesos a 500. 500 pesos, entonces el público de A Su Salud, o el público en general que esté viendo de esta entrevista al doctor Enrique Guerrero Tarín aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, coloproctólogo, con su teléfono 0133 36 41 87 81, pues te invita para hacer esa revisión preventiva, ese chequeo coloproctológico, y el costo es de 500 pesos. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Haga prevención. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo.
Las amígdalas son ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en la parte de arriba de la garganta. Normalmente ayudan a eliminar las bacterias y otros gérmenes para prevenir infecciones en el cuerpo. Una infección viral o bacteriana puede causar amigdalitis, muy común en niños. En la amigdalitis estreptocócica, las complicaciones pueden ser graves, desde obstrucción en las vías respiratorias, deshidratación y fiebre reumática, desencadenando problemas cardíacos. La amigdalitis o anginas es la inflamación de una amígdala palatina o ambas. Las anginas o amígdalas son masas de tejido linfoide localizadas en la parte lateral de la garganta. Estas masas de tejido contienen células que producen anticuerpos que nos ayudan a combatir las infecciones. La inflamación de las anginas afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. El periodo de mayor incidencia es entre los 3 y los 15 años de edad. El periodo que se presenta es principalmente la temporada de otoño e invierno. Los principales síntomas de amigdalitis son dolor de garganta que aumenta al ingerir líquidos o sólidos, dolor con irradiación al oído, puede haber malestar general que se manifiesta por dolor en músculos, en articulaciones, puede haber fiebre, calosfríos, en los niños puede haber dolor abdominal, náuseas, vómito. Podemos encontrar ganglios en el cuello conocidos como adenopatías. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es la bacteria más frecuente asociada al padecimiento de las anginas. Este se presenta con picos de incidencia principalmente entre los 5 y los 10 años. Debido a la potencialidad del estreptococo de provocar complicaciones como son la fiebre reumática aguda o la glomerulonefritis, que es la afectación a nivel renal provocada por las anginas, está indicado un tratamiento médico oportuno con antibiótico-terapia específica. Haga prevención médica oportuna. Evite complicaciones. Doctora Karina González. Centro de Otorrinolaringología en Plan de San Luis 1776 3823 1001. Guadalajara, Jalisco. Centro de Renovación Celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El Dr. Paul Nihans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931, y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de 1 millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de 1000 estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, saludamos nuevamente al doctor Rodríguez. Bienvenido al programa Los Especialistas, doctor. Y bueno, ¿cómo impacta la diabetes? Tiene desde luego distintos efectos en los pacientes, ¿no? Tiene que ver. Sí, definitivamente, Joel, cuando se presenta la diabetes en un paciente, es un paciente que se diagnostica que va a tener esa enfermedad de por vida, y entonces el problema que se empieza a complicar en el caso de ellos es todas las complicaciones y lesiones que va generando el proceso de la diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad de la diabetes? Las complicaciones principales siempre han sido la neuropatía diabética, la insuficiencia venosa, puede aumentar la presión arterial, pueden llegar a tener retinopatía diabética, en donde empiezan a perder la visión, y esas son cosas que los empiezan a ir limitando en su calidad de vida, y a los familiares también les va afectando definitivamente, porque son pacientes que los tienen que estar cuidando un poco más los familiares. Estas son las afecciones de lo que es la diabetes. Sí, eso son lo que provoca la diabetes dentro de su misma patología, que es el problema de su azúcar, que no lo puede controlar su organismo. Ahora, ¿en dónde va a entrar aquí células o la terapia celular o la terapia de células madre? ¿En cuanto se declara la diabetes y antes de que impacten estas consecuencias? No, Joel. Puede ser, de hecho, durante el momento de que tiene el paciente diabetes, para tratar el problema de diabetes. Puede ser también para tratar el problema de insuficiencia circulatoria, para la retinopatía, para... Cada patología en particular se puede tratar aunque la tenga presente el paciente. En este momento tiene diabetes, se le complica, se puede tratar esa complicación.
Muy bien, entonces, si ya evolucionó el problema de la diabetes, si ya afectó algún órgano, vamos a pensar en retinopatía diabética. Sí. ¿Terapia celular puede entrar? Sí. Y puede, ¿qué es lo que va a hacer la terapia celular? Lo que va a hacer la terapia en este caso va a frenar el deterioro que va sufriendo en la visión. Puede ser que ya con el puro hecho de, como va a ser en conjunto, vamos a trabajar también la parte de su azúcar, al momento de que nivelamos los niveles de glucosa y desaparece el problema de azúcar, su ojo va a estar mucho mejor, va a dejar de estarse lesionando, y los factores neurotróficos que vamos a utilizar específicamente para el problema neurológico se va a ir reparando, al igual que las funciones vasculares que puede tener, y va a ayudarle a que se repare. Muy bien, entonces el tratamiento de terapia celular va a ayudar para que ya no evolucione la enfermedad de la retinopatía, no para que el paciente vea mejor o para que mejore su vista. Puede, en algunos casos sí han mejorado su visión. De hecho, me ha tocado pacientes que llegan incluso que los lleva un familiar de la mano porque no puede ver, y paulatinamente empiezan ellos a notar que ya ven bultos, por ejemplo, ya empiezan a definir sombras. No ven completamente algunos todavía, pero ya ven luz, antes no veían nada. Muy bien, doctor. Bueno, pues terapia celular. Ahora, ¿cómo se aplica y de dónde se obtienen las células? Es lo que frecuentemente se pregunta el público. Bueno, son varias formas. La principal es que tomo las células del paciente para hacer un tratamiento personalizado de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Dependiendo de la problemática que tenga, se van a escoger los factores o las células que vamos a utilizar. Si es un problema neurológico, como una embolia, que también nos puede provocar la diabetes, el problema utilizamos todo lo que tiene que ver con la función de reparación del páncreas, más todo lo que tiene que ver con las funciones de reparación de funciones cerebrales. Factores neurotróficos. Factores neurotróficos, que los hemos platicado en otras ocasiones. Ok, esto se va a mezclar entonces con células madre. La pregunta era, ¿de dónde se obtienen células madre entonces? Las obtenemos principalmente partes unas del paciente y las otras de origen bovino en etapa embrionario. Principalmente son las que utilizamos. Se pueden obtener también de origen porcino, se pueden obtener de oveja negra, y pueden ser incluso ser de un donante. ¿Y eso quién lo determina o qué viene siendo lo mejor? Es decir, ¿cuál es el mejor uso del tratamiento? Cuando platicamos con el paciente y dependiendo de la problemática que tenga cada paciente, es donde decidimos cuál es la mejor opción para aplicarle al paciente, y dependiendo de lo que esté buscando. No es lo mismo un paciente que esté buscando un proceso de antienvejecimiento, por ejemplo, que un proceso de insuficiencia venosa o un problema de diabetes por complicación de insuficiencia renal o otra complicación. No es igual. Entonces ahí es donde decidimos cuáles son los que utilizamos. Sí, claro, dependiendo desde luego de cómo ha sido afectado el paciente por su diabetes, ¿no? Así es. Pero vamos a pensar, si es un paciente, claro, con diabetes, sus complicaciones aún todavía nos impactan. Y aquí es donde entra entonces terapia celular. ¿Con qué es lo que con lo que se va a usar? Es decir, células de bovino, células de oveja negra, células... Un paciente así que va llegando y se le acaba de diagnosticar, lo ideal es empezar con sus células, y utilizamos de origen bovino en este caso para dar la reparación más rápida de la problemática de cada paciente. Pues hemos visto algunos casos pues muy interesantes, ¿no? De cómo evolucionan pacientes con problemas, por ejemplo, en pie diabético, de cómo ha recuperado el paciente pues su función y cómo ha dejado de utilizar incluso algunos medicamentos. El paciente disminuye medicamentos con este tratamiento. Definitivamente hay pacientes que de repente me llaman y me dicen, algo me sucedió, doctor, que esto, y checamos su azúcar, ya está haciendo hipoglucemias porque ya el medicamento ya no le está funcionando, ya está haciendo de más para su problema, entonces ya hay que suspender el medicamento porque ya el paciente ya está haciendo hipoglucemias. Oye, doctor, ¿y ahí cómo le hacen los especialistas? ¿Se ponen de acuerdo entre ustedes? Un paciente que está bajo vigilancia, por ejemplo, con el cardiólogo por algún infarto y que lleva un seguimiento, etcétera, o hay una prevención secundaria, pero de repente con células madre ve una mejora en un área. En un área. ¿Ahí quién determina dejar ciertos medicamentos cuando ya no se utilizan? ¿El paciente, el cardiólogo? ¿Usted se pone de acuerdo con el cardiólogo? ¿Cómo se maneja esto? Hay que manejarlo en conjunto definitivamente, pero hay que ir viendo también cómo va siendo la respuesta del paciente. No tiene caso que le sigas dando a un paciente que te está haciendo hipoglucemias, que le sigas dando el medicamento en ese momento, ya suspenderlo. No tiene caso que se lo sigas dando. ¿Para qué le sigues dando un medicamento que le está causando un problema? Y en ese momento, pues ahí sí tomamos la decisión de que, ¿sabes qué? Pues hay que suspender este medicamento o ajustarlo a las dosis. Bien, doctor, ¿y terapia celular en qué tratamientos o en qué patologías o enfermedades es pues un apoyo interesante? Desde luego, la experiencia que usted lleva, ¿qué? ¿Cuántos? ¿10 años manejándolas? Sí, 11. 11 años. 11 años. En cualquier momento,
los cambios que va a sentir el paciente cuando lo inician su tratamiento, me ha sucedido que, por ejemplo, empezamos que nada más su idea es que les baje el colesterol, por ejemplo. Empezamos con el tratamiento y paulatinamente van sintiendo los cambios físicos que se van generando. El caso de un paciente hace poco me decía él que tenía con un problema de un hombro como 10 años y empezamos su tratamiento. No estábamos enfocándonos al problema del hombro, pero dejó de molestarle el hombro por la reparación de todos los factores que utilizamos, en este caso músculo, tendón, cartílago, para la reparación de las articulaciones. Muy bien, doctor, pues esto es lo que a grosso modo pues nos habla el doctor Jorge Rodríguez en relación a lo que es terapia celular, células madre que pues ya tienen algunos años manejándose desde luego, pero que hoy en día tiene un reconocimiento y que se le ha dado cabida a investigación en distintas especialidades, ¿no? Sí, definitivamente tiene mucho más de 100 años de investigación la terapia celular. Uno de los pacientes más importantes que se trató y donde la ciencia médica puso mayor atención fue en el momento en el que el Papa Pío XII fue tratado con terapia celular, donde lograron hacer que su deterioro fuera menor y pudieron sacar adelante y que tuviera mejor calidad de vida por un tiempo. Después por el proceso normal. Ahí es donde pone atención la ciencia médica y empieza la investigación. Recientemente, hoy precisamente estaba viendo un artículo donde nos decían que la terapia celular, una de las características es que los cambios que puede hacer una célula pueden ser pluripotenciales sin necesidad de tener la fuerza pluripotencial, sin que sea una célula madre. Puede ser una célula adulta que está haciendo el cambio. Esos son los avances que se están dando y muy pronto, como platicamos hace un momento antes de empezar, toda la terapia celular está enfocada para en un futuro poder hacer trasplantes, hacer muchas cosas que antes no se podía hacer. Se puede tratar hasta válvulas del corazón, por ejemplo. Exactamente, sí. Para poderlas regenerar. La idea es tomar un corazón, por ejemplo, de un cerdo y ese mismo corazón nutrirlo con terapia celular, con células del paciente en un momento determinado, ya que si generó las células necesarias, se le trasplanta al mismo paciente y no va a haber rechazo. Muy bien, pues póngase en contacto con el doctor Jorge Rodríguez, el teléfono 333, el celular 11 66 841, o este teléfono que ve en pantalla, que es el de su clínica, 33 31 22 51 20 o terminación 21. Con esa alada que usted ve, la página Cytoclinic, terapiacelular.com, para que se ponga en contacto con el doctor Rodríguez. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Una invitación a todas las personas que están interesadas en la terapia celular que nos llamen para una consulta sin costo y sin valor. Es una valoración entonces sin costo para usted que nos ve en este momento. Haga la cita a los teléfonos antes mencionados, menciona el programa Su Salud, 33 31 22 51 20 o terminación 21, y de esta manera le van a dar, por supuesto, la consulta sin ningún costo. Muchas gracias. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace 3 años. He ido con 3 otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del doctor Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en 2 amigas que ya he operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografías del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad y sobre todo evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible.
Clínica de Cirugía Estético Facial. Hola nuevamente, han pasado 2 meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones, no hubo dolor y la inflamación fue mínima. En 5 o 6 días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. La esofagitis es la inflamación que daña los tejidos del esófago, el tubo muscular que transporta la comida desde la garganta hasta el estómago, causada por reflujo, medicamentos u otros. Los signos y síntomas de la esofagitis: dificultad para tragar, dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se produce con el consumo de ingestión de alimentos. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. El término de reflujo se refiere al regreso del material alimenticio y jugos digestivos del estómago hacia esófago, que pudiera llegar incluso hasta garganta. Vamos entendiendo que el paciente viene al consultorio y que trae una tormenta de síntomas. Confunden síntomas de esófago con síntomas de estómago, confunden esofagitis con gastritis, pero es labor indispensable del especialista poder determinar cuáles síntomas se refieren especialmente al reflujo. En este caso, número 1, pirosis. Pirosis significa fuego, caliente, quemante. Y este término se refiere entonces a esa sensación de acidez, sensación ardorosa, caliente o quemante que el paciente siente en el pecho. Otro síntoma que el paciente puede referir es regurgitación. La regurgitación se refiere al regreso de material alimenticio. El paciente percibe la sensación de que el alimento se le está regresando, y la percepción de partículas alimenticias que del esófago llegan a la faringe o pueden incluso llegar a la boca. Otro síntoma que podemos también observar es disfagia. La disfagia es un término tan general que se refiere a diferentes síntomas como los que les voy a comentar. Es una verdadera novela. Hablando de disfagia, sucede que el paciente come y en el momento de tragar, cuando el alimento va bajando por el esófago, perciben la sensación de atoramiento. Otros dicen sensación de cuerpo extraño, dificultad al paso del alimento. Y en otras ocasiones, verdadero dolor que refieren en el pecho. Es cuando viene gente asustada pensando que se está infartando porque tiene un dolor en el pecho. Ya esto amerita después una evaluación por parte del cardiólogo para poder diagnosticar que no es un dolor de características cardiológicas y que se refiere también a otro síntoma de reflujo. La importancia de hacer un estudio de endoscopía es poder explorar de la manera más directa y precisa el aparato digestivo y descubrir procesos inflamatorios, erosivos, ulcerativos o tumorales. Si el diagnóstico revela que sus células no tienen displasia o displasia de bajo grado, su médico puede sugerir exámenes periódicos de endoscopía para vigilar las células en el estómago. Tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, acidez estomacal crónica y el reflujo ácido durante más de 10 años puede aumentar el riesgo de esófago de Barrett. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Country 2000. Bueno, pues quiero hacer esta invitación para todo aquel profesionista, el médico, en fin, todo aquel profesionista, incluso aquellos que se dedican a archivar documentos, imágenes, información, pues tengan a su
alcance pues todos estos servicios que ofrece OK Hosting, servicios de web o web hosting, todo lo referente pues a construir su propia página en el 01800 8010 932 OK Hosting, que pone pues a tu servicio de todas estas herramientas que ellos ofrecen pues para el servicio de dominio, por ejemplo, el web hosting o todo lo que es el soporte técnico para internet, servicios en la web. Bien, pues esto es OK Hosting, www.okhosting.es. Bien, pues estamos llegando a la parte final. Yo les quiero invitar para que nos visiten en www.asusalud.tv. Aquí pueden ver de este y otros programas, entrevistas, reportajes, en fin. Y puedes también enviarnos de alguna información especial, alguna petición, alguna entrevista, algún médico. Si tienes alguna experiencia médica y quieres darla a conocer también, pues visita nuestros archivos en las redes sociales, en nuestra página y nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Muchísimas gracias. Si le gustó este programa, gracias de verdad por recomendarnos.